Listo, empezamos. Damos inicio al trabajo del día de hoy. Un agradecimiento muy especial a todos los que nos acompañan desde esta ciudad, desde donde transmitimos, Guadalajara, Jalisco, México, y por supuesto ese agradecimiento extensivo a todos los que nos acompañan en la red, a través de internet, todos los que nos hacen el favor de entrar en vivo a esta transmisión. Y por supuesto también el agradecimiento a quienes nos acompañan en repetición, porque hay una gran cantidad de amigos que nos ven en repetición también a través de la red, y aunque no estén en vivo, el agradecimiento se hace extensivo a todos. Vamos a abordar el día de hoy un tema importantísimo, porque está en el corazón de todo lo que hemos trabajado a lo largo de más de un año con estas charlas. El tema es filosofía. Y está vinculado, articulado con el tema que vimos en la charla anterior, que fue ciencia. Ya hablamos particularmente sobre la ciencia en la transmisión anterior. Anticipo, la transmisión próxima es arte, y van de la mano estos tres temas, porque ciencia, filosofía y arte son los tres grandes pilares del conocimiento que pone al hombre en los límites de la capacidad cognitiva. Y la filosofía está en medio de los dos, está en medio de la ciencia y el arte. Ya en la transmisión anterior decíamos la razón del por qué, porque está en medio. Vamos a comentarlo nuevamente, quizá algunos de los que nos acompañan no estuvieron en la charla anterior, retomamos esos ingredientes. Sabemos que la ciencia parte de los fenómenos tangibles, y como tangibles son comprobables a través de un método, que es el llamado método científico. Pero por lo mismo que la ciencia no da crédito a lo que no sea comprobable y parte de bases tangibles, la ciencia por sí misma establece sus propios límites. Cuando hay algo que acontece, pero que al final de cuentas rebasa las posibilidades tangibles, o incluso no permite que el método científico pueda arrojar una comprobación, que es el último paso del método científico, la comprobación. Entonces eso ya rebasa la ciencia y queda precisamente en manos de la filosofía, porque el hecho de que algo no pueda someterse al método científico no significa que tenga peso, no significa que carezca de valor o de importancia. Por supuesto que hay muchísimas cosas importantísimas que no pueden fluir a través de la ciencia, y precisamente es la filosofía quien retoma todo eso. Por lo tanto, la filosofía parte de los límites de la ciencia, pero aquí también vale la pena aclarar que el hecho de que la filosofía parta de los límites de la ciencia no significa que haya una línea que delimite entre lo que es ciencia y lo que es filosofía. Esa línea no existe, esa línea divisoria no existe. Eso no puede ser. Porque hay muchos ingredientes que los estudia tanto la ciencia como la filosofía. Incluso me atrevo a decir que todo lo que estudia la ciencia forma parte también de los elementos que la filosofía considera para establecer sus propios planteamientos. Es decir, que la filosofía abarca toda la ciencia, más lo que la ciencia ya no puede alcanzar. Y tiene toda lógica. Si la filosofía desdeñara lo que la ciencia por sí misma nos ofrece, entonces la filosofía tendría bases muy incipientes. Las bases filosóficas eran muy incipientes. Entonces, no existe esa línea que separe la filosofía de la ciencia. Como tampoco va a haber una línea que separe la filosofía del arte. Al final de cuentas, cuando se gira alrededor de los principios universales, descubrimos que ciencia, filosofía y arte
terminan casi confundiéndose, terminan siendo casi lo mismo. Cuando ya se llega al fondo de las cosas, cuando se llega al fondo de los fenómenos, de la existencia y del ser incluso, porque los fenómenos del ser en la filosofía se estudian a través de la epistemología. Cuando se llega a ello, pues ya todo se convierte en lo mismo. Ciencia, filosofía y arte terminan siendo básicamente objeto de estudio común y se convierten objeto de estudio común cuando entendemos que todo adquiere sentido a partir de la observación del comportamiento de los principios universales. Esa observación de los principios universales, el ver cómo operan, cómo van moviendo todo en la existencia, eso es lo que termina dándole sentido a todo. Y además de darle sentido, es donde vemos, donde descubrimos que es lo mismo, que estamos sobre un mismo terreno, que ciencia, filosofía y arte termina convirtiéndose en un mismo terreno. Pero al final de cuentas, los humanos estamos acostumbrados a dividir y a clasificar. No solamente dividir, sino también clasificar. Es una costumbre del hombre. Es lógica, se entiende, porque el hombre quiere ponerle orden a todo, y para ponerle orden, pues tiene que separar, dividir, establecer distinciones, y después de las distinciones, clasificar y etiquetar todo, para dar un cierto orden que al final de cuentas no es el orden verdadero de las cosas, es un orden mental, pero, incluso personal, comentan aquí en Guadalajara, también es un orden personal, porque cada quien establece su propio orden, mientras que el verdadero orden gira alrededor de los principios universales. Ahí es donde está el verdadero orden de las cosas, y ahí donde vuelvo a insistir, descubrimos que todo se desarrolla sobre un terreno, sobre algo común. Además de eso, la filosofía es el sustento del arte. O sea, volviendo atrás, la ciencia es el sustento de la filosofía y la filosofía es el sustento del arte, aunque ya aquí podremos decir que tanto la ciencia como la filosofía, los dos se convierten en un sustento para el arte. Por eso el orden, de ahí el orden. Es muy común que en algunos libros o algunas personas suscriban en un orden distinto, ciencia, arte y filosofía. Y no, es ciencia, filosofía y arte, porque el arte es prácticamente la culminación de todo. El arte es donde se llega a la expresión más elevada que puede haber en el hombre, y la filosofía, bueno, el arte particularmente le aporta a ver, disculpen, me estoy confundiendo. La ciencia le aporta al arte elementos de tipo razonativo, mientras que la filosofía le aporta al arte elementos tanto razonativos como no razonativos. ¿Por qué digo no razonativos? Porque la filosofía, la verdadera filosofía, va más allá de la razón. Ahorita vamos a abundar un poco en ello. Va más allá de la razón la filosofía, parte de la razón, pero escudriña elementos que van más allá de la razón. Entonces, ahí es donde sí podemos comprender que, insisto, la ciencia le aporta todo lo razonativo al arte y a la filosofía, a ambos, y la filosofía aporta los dos elementos, lo razonativo y lo no razonativo. Y ya el arte tiene, entonces sí, todos los ingredientes para ir más allá incluso de lo tangible, porque el propio arte va más allá del lenguaje, va más allá de lo tangible, va más allá hasta de lo razonativo, y como lo acabamos de expresar. Claro, estamos hablando del verdadero arte. Hay que comprender que hay mucho pseudoarte en el mundo, y también mucho pseudo admirador del arte, porque también hay que entender que así como hay arte que no es arte, también hay víctimas que compran arte que no es arte.
muchas personas que se confunden y creen que es arte lo que no es arte. Y bien, esto lo vamos a abundar en la próxima charla, donde vamos a particularizar ya en el arte. Un tema muy delicado, aparentemente muy subjetivo, pero no. La filosofía incluso aparenta ser muy subjetiva, pero no es tan objetiva como la ciencia. Y el arte también es tan objetivo como la ciencia. El problema es que es algo tan elevado que es común que tanto artistas como admiradores del arte se pierdan y al perderse justifiquen ese estado perdido, lo justifiquen diciendo que es muy subjetivo, pero no, vamos a revisar eso. La verdadera filosofía es objetiva y el verdadero arte es objetivo. Anticipo algo al extremo de decir que una obra de arte tiene que decir y transmitir lo mismo a cualquiera de los que perciben esa obra de arte. Eso de que cada espectador va a recibir una impresión distinta y un sentido distinto de lo que viene en la obra de arte, eso no es cierto. Eso es para, insisto, para justificar las limitadas capacidades para comprender el verdadero arte cuando se habla de verdadero arte. Entonces, el verdadero arte y la verdadera filosofía son, insisto, tan objetivos como la ciencia. Así debe ser y así ha sido siempre, pero es algo muy elevado. Y más bien el público, quienes a veces no entendemos una obra tanto filosófica como artística, debiéramos de tener la humildad para decir, no la comprendo, en lugar de decir arrogantemente, a mí me dice esto y a mí me dice aquello, que es la subjetividad que al final de cuentas ni siquiera conecta con la esencia ni del arte ni de la filosofía. La objetividad tiene que estar en ambos. Bien, ya retomando y particularizando en lo que hace a la filosofía, hay que en primer lugar visualizar que en la filosofía se presentan dos posibilidades de orientación, como lo hemos planteado hasta ahora. Tiene toda lógica la orientación hacia lo interno o hacia lo externo. La filosofía puede ir en los dos sentidos. Y desafortunadamente en las universidades la gran mayoría de los objetos de estudio o las materias que se imparten están orientadas hacia lo externo. Mucho más del 90%. Casi todos los aspectos del quehacer filosófico en el sentido universitario van orientados hacia lo externo, y pues lo podemos observar en lo que se plantea como filosofía social, filosofía económica, filosofía política, filosofía existencial. O sea, todo está orientado hacia lo externo. Y el único aspecto orientado hacia lo interno es lo que se conoce como la epistemología. Epistemología viene de pistis, y la pistis es la verdadera sabiduría, y es lo que va hacia lo interno, pero desafortunadamente el estudio epistemológico que se da en las universidades es muy limitado. Y también hay que entenderlo, es poco tangible, no poco, es intangible, o sea, es el aspecto intangible de la filosofía. Y por tratarse del aspecto intangible de la filosofía, es evidente que no se le puede dar demasiado juego. ¿Por qué? Porque una universidad va a exigir siempre la objetividad que permita los elementos tangibles. Y en la ciencia se entiende porque la ciencia, por su propia definición, escudriña solamente lo tangible. Pero la filosofía, si se queda estrictamente en lo tangible, al final de cuentas solamente termina merodeando lo poquito que la ciencia le dejó. Quizás sea muy severo en esta apreciación y me disculparán los filósofos que me estén escuchando, pero así es. O sea, cuando la filosofía se limita solamente a lo externo, que es lo tangible, solamente da vueltas en la periferia de la ciencia. Es lo único que hace. Girar un poquito en la periferia de la ciencia,
tratar de explicar lo que la ciencia no explica, pero están en los límites de la ciencia, se mantienen en los límites de la ciencia. Y no lo menosprecio, por supuesto, tiene su peso, tiene su valor, pero lo más excelso y lo más elevado se da en la filosofía orientada hacia lo interno, que ya estaría ubicado dentro de lo que corresponde a la epistemología. Y cuando el filósofo se orienta hacia los propósitos externos, termina convirtiéndose en el pseudoposeedor de la sabiduría universal. Es muy común que incluso se jacten de ser poseedores de sabiduría, pero al final de cuentas eso no es sabiduría. Sigue siendo sapiencia un poquito más sofisticada. Mientras esté girando alrededor de lo tangible, mientras esté orientando hacia el lado externo, hacia el aspecto externo, va a seguir siendo sapiencia que se acerca a la filosofía, o que a lo mejor llega a ser filosofía, pero va a ser más sapiencia que filosofía porque sigue orientado hacia el externo. Pero el hombre intelectual, sapiente, que se limita al aspecto externo de la filosofía, al no encontrar nada verdadero, nada absoluto, después de investigar en todas las direcciones externas, pues termina agotando todas las fuentes y termina descubriendo que al estar agotadas las fuentes externas, pues va a haber filósofos que diserten o hablen sobre un mismo tema externo y tengan puntos de vista distintos, pero al final de cuentas ninguno de ellos va a poseer la verdad. Van a ser posiciones estrictamente personales entre cada uno de ellos, y cada uno de ellos termina construyendo su propia visión egocéntrica de las cosas, y digo egocéntricas porque cada quien va a tener sus propios planteamientos, y incluso va a haber hasta división entre ellos, ¿no? Yo pienso esto, tú piensas aquello, y esa división es natural, es inevitable, porque hacia afuera todo es división, y la apreciación de los fenómenos externos también es lógico que termina siendo una apreciación dividida. No puede ser de otra manera, tiene que ser dividida porque hacia afuera todo está dividido, no existe la unidad del ser, todo está dividido. Entonces cada quien tiene su apreciación, cada quien defiende sus propias posiciones, se convierte en una lucha y en un debate de posiciones, y lo más triste, lo más lamentable, y eso es lo más lamentable no tanto para la sociedad, sino para los propios filósofos, es que terminan todos afirmando y sosteniendo sus propias posiciones, y con eso se cierran a la posibilidad de abrirse a la realidad. Porque ya lo hemos comentado en otros temas, cuando el hombre afirma, cierra las ventanas del conocimiento. Cualquier afirmación cancela ventanas. Y los filósofos orientados hacia lo externo, además de construir su propia visión de las cosas, terminan cancelando ventanas porque están defendiendo y afirmando sus propias posiciones. Ahora, eso sucede con los filósofos, pero también sucede con las religiones, porque las religiones están profundamente orientadas hacia afuera, o mejor dicho, radicalmente orientadas hacia afuera. La gran mayoría de las religiones también se orientan radicalmente hacia afuera, y provoca que también las religiones terminen afirmando su propia posición, tal como lo hace un filósofo, y al afirmar una posición particular, cierran ventanas automáticamente. Y esas afirmaciones son muy difíciles de soltarse. Difícilmente un filósofo suelta sus afirmaciones, difícilmente un líder religioso suelta sus afirmaciones y sus escuchas,
se suman o a la religión o al filósofo que les conviene, se suman a esas posiciones y también los escuchas se cierran porque también terminan afirmando las posiciones a las que se adhirieron. Entonces todo termina, al final de cuentas, en un dogmatismo extremo, radicalizado, un dogmatismo radicalizado, sectores de la sociedad defendiendo cada quien sus propias posiciones y esto, al final de cuentas, insisto, es el fenómeno inevitable que se da cuando el filósofo se orienta hacia afuera, en la orientación externa de la filosofía. Aún así, no pretendo satanizarla, porque el estudio filosófico de lo externo también es importante. Claro que tiene su importancia y su peso, con la salvedad de que no se cometa el error de anquilosarse en una posición definida. Ahí es donde los errores son inevitables y acarrean consecuencias. Cuando un filósofo, aún orientado hacia afuera, reconoce que los ingredientes que sustentan su posición son relativos, entonces el filósofo está comprendiendo los principios universales, porque la relatividad es un principio universal, es una ley universal. Y cuando el filósofo comprende que todo lo que sustenta su tesis o su postura es relativo, automáticamente deja de defender su posición. Entonces puede decir, probablemente esto es así, en lugar de afirmar esto es así. Pero qué difícil es encontrar un filósofo, bueno, mucho menos un político, por supuesto, mucho menos, que diga esto es probable. Es que casi nunca dicen esto es probable. Siempre dicen esto es así. Y esa afirmación, cualquier afirmación, y no la dejemos solamente en un filósofo, porque todos nosotros cometemos los mismos errores. Cualquier afirmación que hagamos denota pérdida de conciencia de las leyes universales, y más particularmente la de relatividad. Porque cuando alguien comprende que todo es relativo, ¿con qué objetividad se atreve a afirmar algo? O sea, cualquier persona que comprenda un poquito la relatividad se abstendría toda su vida de emitir cualquier tipo de afirmación. Y eso ya lo habíamos comentado, un sabio jamás afirma. Jamás, jamás. Un sabio nunca va a afirmar algo. El sabio a lo máximo que se limitaría sería decir, es posible. Quizás cuando se resbala un poquito el sabio diga, es muy probable. Y ya sería un resbalón del sabio diciendo, es muy probable. Pero que un sabio diga, esto es así, jamás. Eso no lo escucharíamos. Porque el sabio, el verdadero sabio, por supuesto, comprende las leyes universales y comprende la relatividad, comprende que todo es relativo y cualquier ingrediente que dé sustento a una postura filosófica, pues va a estar sobre bases relativas. Incluso lo relativo cambia con el tiempo. Probablemente en un tiempo parezca muy lógico, pero tiempo después esa lógica queda totalmente fracturada. Y si tratamos de ejemplificar, pues no es difícil retroceder unas cuantas décadas y regresar al conocido materialismo dialéctico que tanto impulsó Carlos Marx y Federico Engels, en el que se sostenía que la materia es la sustancia primigenia del universo y que todo deriva de la materia, que la materia es la única realidad del universo y que a partir de la materia surge en estados de sutileza el alma y hasta el espíritu. A ese grado llegó el materialismo dialéctico, a sostener que es el origen de todo, que la materia es el origen de todo. Y que en su momento
el sustento que emplearon para solventar esta posición fue tan lógico y tan creíble que una gran parte de la humanidad se casó con el materialismo dialéctico. Pero una gran parte de la sociedad del planeta se adhirieron impresionantemente al materialismo dialéctico y claro, esta corriente filosófica le dio sustento, tristemente le dio sustento al proyecto del socialismo como esquema social y como una propuesta para la distribución de las riquezas. Y el socialismo, que tenía una intención muy humana, yo creo que no puede haber nada más humano que repartir equitativamente el producto nacional de la producción de las riquezas nacionales. Yo creo que algo más humano que eso no puede haber, pero desafortunadamente un proyecto social extremadamente humano se va al suelo precisamente porque lo sustentaron en una corriente filosófica que, aunque en su momento era muy creíble, resultó que estaba en una de las más grandes aberraciones que se han hecho en la historia, porque algunas décadas después la ciencia comprueba que la materia no ocupa un lugar en el espacio, que la materia es insustancial, que la materia solamente produce la sensación de corporeidad, pero la materia no es real, no es corpórea como toda la vida creímos que era. Y la ciencia comprueba, además de la insustancialidad de la materia, eso se comprueba en los años 90, se comprueba precisamente la antítesis del materialismo dialéctico. Se comprueba que la materia es el último extremo de manifestación del origen de todo, que es inmaterial, que es incorpóreo y que es incorpóreo. O sea, es todo lo contrario. Ya la física cuántica nos demuestra todo lo contrario. Nos demuestra que la materia surge a partir de energía cinética, energía dinámica, y que a partir de cruzamientos de líneas vibratorias, como lo expresa la teoría de cuerdas, surge la aparente corporeidad de la materia. Y también la propia física cuántica pues, ya se mete de fondo en el estudio de que la energía que le da origen a todo es energía potencial, es energía estática. Una energía estática potencial que es intangible para el hombre y que la misma ciencia todavía no encuentra los hilos del cómo dar con el origen de esa energía estática que le da origen a todo. Claro, nunca lo va a encontrar porque es intangible, y al ser intangible todo va a quedar en especulación filosófica, y es donde ya la filosofía entra en auxilio de la ciencia, y es donde hace una mancuerna. Hoy por hoy la física cuántica y la filosofía van de la mano, y los físicos cuánticos ya no sabemos si son más físicos que filósofos o más filósofos que físicos, porque si no trabajan con los dos ingredientes, ciencia y filosofía, no podrían avanzar en la física cuántica. Sí, no pueden argumentar sus esquemas teóricos, físicos sí, y científicos. No podrían avanzar, no podrían profundizar. La misma física ya no podría profundizar más. Y antes de la física cuántica, Einstein ya hablaba de ello y ya lo vaticinaba. Ya hemos leído, creo que en la charla anterior ya leímos algunas citas donde Einstein ya va dando el antecedente de que eso tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Tiene que llegar el momento, ahorita estamos en el momento en que ciencia y filosofía van de la mano en lo que corresponde al extremo más elevado de conocimiento del hombre, al límite de la ciencia, ya van de la mano. Pero va a llegar un momento, espero que no tarde mucho, en que el arte también va a tener que ir de la mano con la ciencia y la filosofía. Ahorita todavía el arte está un poquito separado, que no debiera de ser, pero va a llegar el momento en que esté completamente de la mano de ambos. Ese momento tiene que llegar, y esperemos que no tarde mucho en que llegue ese momento. Bien, seguimos diciendo que cuando la filosofía se acerca a la ciencia y a las leyes universales, se acerca a la verdad. Pero cuando se convierte en una especulación de tipo verbalizado, lo único que queda es la palabra y se va al fondo de las cosas. Cuando un filósofo
especula sobre libertad a través de teorías y esquemas verbalizados, pues se queda al final de cuentas con la palabra libertad y la libertad se escapa. Se especula sobre la verdad, sobre la aproximación a la verdad, y toda esa especulación verbal termina imponiéndose a manera de codificación del lenguaje. El filósofo se queda con la palabra verdad y la verdad se escapa. Igual sucede con el amor. El filósofo puede especular verbalmente sobre la palabra amor, se queda con la palabra amor y el amor se escapa. Entonces, el lenguaje, ya lo habíamos comentado, es la codificación o es el sistema operativo que emplea la mente para codificar las ideas, y el lenguaje no es la herramienta última para la filosofía. Es una herramienta de inicio, pero no es la herramienta última. La herramienta última para el verdadero filósofo va más allá del lenguaje e incluso se razona por medio del corazón, porque ya en la verdadera filosofía ya no solamente se emplea la mente como elemento de discernimiento y como elemento cognitivo, sino que ya el verdadero filósofo mete el corazón, pero no como un elemento de sentimiento, sino como un ingrediente pensante, porque el corazón tiene cualidad pensante y se dice, muy probable, mucho más elevada que la mente. O sea, la cualidad pensante del corazón es todavía mucho más elevada todavía que la mente. Por eso la verdadera filosofía tiene que ir más allá de la mente. Pero vuelvo a insistir en que aun cuando la filosofía